Dios les bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida en esta tarde a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad, hermano, que nos da de retomar este discipulado general. Vamos a, en esta tarde, presentarnos del Señor, hermano. Yo le invito ahí en su lugar donde usted está, hermano, nosotros que estamos aquí presentes, que vengamos y nos presentemos delante de Dios, hermano, no importa cuál sea nuestra situación. La Escritura nos insta, hermano, a que nos acercamos delante de ese trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Amén. Decía una frase que nos compartían nuestras autoridades, hermano, no importa cuántas veces tú caigas, Dios te permite iniciar de nuevo. Por eso en esta hora, bendito Dios, estamos delante de ti, papá. Amén. Queremos pedirte, Señor, que perdones todo pecado, toda falta, tu iniquidad y transgresión de nuestras vidas, Señor. Permítenos presentarnos delante de ti, Señor, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse delante de ti. Déjanos en esta tarde, Señor, poder levantar manos limpias, corazones puros. Abre nuestra mente, Espíritu Santo, nuestro entendimiento, y declaramos, Señor, que sea puesto ese receptor en nuestras vidas, Señor, para tu presencia, para tu palabra, y que todos juntos podamos crecer en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, la palabra que sea de impartir en esta tarde, Señor. Que todos juntos, como decía el apóstol Pablo, mi Dios, vayamos camino a la perfección, Dios Todopoderoso. Déjanos gozarnos, déjanos deleitarnos en esta tarde. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, bendito Espíritu Santo, Señor, porque tú, Señor, escucha nuestras súplicas, Señor. Tú respondes nuestras peticiones y aquí estamos delante de ti en esta tarde, Señor. Permítanos presentarnos delante de ti, Señor Jesús. Levantar un cántico, bendito Dios, de gratitud delante de ti para la gloria tuya, Señor. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida, sí, Señor. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Aleluya.
Dios te bendiga, hermano. Vamos a la palabra. Le damos gloria al Señor, hermano. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. Estamos siendo muy bendecidos, hermano, a través de estas enseñanzas de las que hemos estado participando. Y de manera personal, hermano, le queremos decir que a los cerca de 30 años de estar en el Evangelio, hermano, estas enseñanzas, esta palabra que se están compartiendo, pero que asimismo nos las han compartido, están resultando ser estas aguas vivas de las que nos habla la Escritura y que nos hacen aprender, hermano, que es una bendición, de parte del Señor nuestro Dios. Bueno, ahora el tema que queremos compartir y para ser edificados es la fe en Dios. Y como cita principal tenemos Efesios 2, ocho y 9. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué nos dice? En la nueva traducción viviente, ¿Sí? dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Y en otras que por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es, en la traducción Reina Valera. Pues su don para que nadie se glorie. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y me llamó la atención esa traducción que tiene ahí. Porque está la palabra primeramente, hermanos, fe. Y en el libro de los Hebreos nos habla una traducción de lo que es la fe. Y que nosotros hemos manejado durante mucho tiempo, pero como un concepto únicamente. Dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y qué bonito suena en esa definición, hermano, pero preguntarle, hermano Isa, ¿tiene fe? Sí. Hermana Juanita, ¿tiene fe? Hermana Eunice, ¿tiene fe? Y es que, hermanos, cuando tenemos este concepto, nos conllevamos precisamente. Acuérdese que el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos, pero ¿qué precedía eso? Cuando dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Le dirías a ese Pero, ¿qué había anteriormente?
quiere ver ese pasaje, hermanos? A ver, nos ayuda, por favor, hermano Isa. Hermano Pastor Isa, ya. A petición de su mamá. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Pero va enfocado directo, ¿verdad? Donde dice, si tuvierais fe, como un grano de mostaza. Sí, es que... ¿Qué le antecede? Desde el 19 dice, es cuando no pudieron sacar a un demonio. Ajá. Y les dicen el 19, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí ella, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, fíjese nada más. ¿Y no tiene que ver con lo que antes les dijo que era una generación incrédula? Sí. ¿Qué dijiste, perdón, Isa? Pero 17:20. volvamos a la traducción de Efesios 2, 8 y 9, hermana Juanita, en la versión que nos dio. Yo la busco. ¿Sí? Te la da Isa. ¿Dónde está ese? Efesios 2, 8 y 9. Que sí, eran muchas partes, ¿no? ¿Qué versión estabas leyendo? Nueva vivienda. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Fíjese, ¿qué significa la palabra fe? ¿O cuál es un sinónimo? Creer. En la otra dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Creer. Aceptaron. Es que aceptar ya es un grado más alto. Sí, la fe es solamente, bueno, es un sinónimo, quiero decirle, es un sinónimo de creer, pero esta definición es sumamente superficial a lo que nos estuvo leyendo el pastor Isa en Hebreos 11. Sí, 11. Sí, 11:1. Hermana Juanita, ¿qué es creer? Pues a algo que a lo mejor puede ser una promesa, Algo que es una promesa. que no la ves, pero te dicen que, no sé, te voy a regalar, no sé, unos zapatos, pero no los ves, pero ya tienes la confianza de porque ya te dijeron, entonces estás esperando recibirlo. Ok, mire, es que pareciera, hermanos, ¿cuál es el título de este discipulado, de esa enseñanza? La fe en Dios. La fe en Dios. Ya está la palabra, pero dirigida a algo. ¿Sí? Porque es creer. ¿Qué cree el mundo? Entonces el mundo tiene fe. Pues sí. Porque creen muchas cosas. ¿Sí? Bueno, a lo que ellos creen y que hacen sus cosas, sí, pero no fe. Por Pues ejemplo, es que la palabra fe la usan como una expresión normal, ¿no? Porque luego he escuchado que le dicen a la persona, es que te tuve fe, sí, pero es a una persona, es porque creer. le estás creyendo, no lo Sí. relacionan Como con Dios. enteramente o así a que se trate solo de Dios, sino que lo relacionan a que confías en la persona. Entonces ya Confías la fe en ya algo. tomó un grado más y aquí es creer y luego es Confiar. confianza o confiar. Y si se da cuenta, va en un escaloncito más. ¿Sí? Pero en la generalidad, confianza, confiar, creer simplemente. Y en ese sentido está la opción de decir sí o no, o de darle la aceptación o lo contrario. Si le digo, hermano, va a llover, mire. Usted dice, no creo. Bueno, a lo mejor si está nublado, pues sí. Sí, pero aunque estuviera nublado, no creo. Es que no tuvo. Cuando empieza una brinita, como que dice, como que sí va a llover. ¿Sí? O sea, requiere de una acción más como para ir en este Proceso. proceso. Con ese Es que crecimiento. vamos a llegar a eso. La fe en Dios. Quiero que me lea ahorita entonces el libro de los Hebreos capítulo 6, versículo 1. Amén. ¿Qué dice? Por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, mire. Aquí tiene otra versión. Sí, a ver. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de la fe en Dios. Fíjese, acá tiene dos títulos, porque ya tiene una aplicación. Fe En Dios. ¿Y en Cristo aquí dice? Fe de obras muertas. Sí dice así, ¿verdad? ¿Y otro? De la fe en Dios. Arrepentimiento primero, ¿no? Sí, pero dice arrepentimiento. ¿Sí? ¿No lo repite? Fe en Dios, Bueno, mejor en la otra. fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fíjese, fe de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Por qué conlleva esto, mis hermanos? Porque aquí estamos tomando en primer lugar la palabra únicamente fe, para darle una definición general como se conoce, pero vámonos bíblicamente como nos lo describe la palabra de Dios. Ahora, encausada ya la vamos a conllevar. ¿Por qué? Porque la fe de obras muertas es lo mismo que creer, nada más. Se cree que hay un cielo. Se cree que todos son hijos de Dios. Se cree que por nuestras acciones son las que nos van a salvar. Y le digo que en muchas ocasiones se llegó a enseñar por allá en la iglesia tradicional que usted iba a llegar al cielo, pero que iba de las obras buenas que hubiera hecho, su comportamiento, pero sin conocer a Dios. Las obras, acciones que hiciera, era lo que la iban a salvar. E iba a llegar al cielo con esas obras como con un ramo de flores así grandotes. Y hizo muchas, pues así. Y si nada más hizo poquitas, pues con un ramito así. Pero entonces esta fe se encausa directamente a Dios ya ahora. Quiero que me lea entonces ahora el libro de los Efesios capítulo 1. Okay. ¿Uno? De 1 en adelante, yo lo digo hasta dónde. Léamelo, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Es sí. Efesios, ¿verdad? 1:1. Perdón. Vaya Tesalonicenses primero. Perdón. ¿Desde el 1 también? Tesalonicenses del 1:1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Sí. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, Fíjese. del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo Hasta y ahí. verdadero. Fíjese nada más. Las obras que se estaban haciendo, dice, porque reconocemos las obras que se están haciendo en medio de vosotros, en Cristo, ¿sí? Pero ahí menciona de cómo os convertisteis De los ídolos, de los ídolos a Dios. a Dios. Entonces ya tuvieron la fe. Y le creen. Aquí cómo está. La fe en Dios. La fe en Dios. Ya no muerta. Ya no muerta. Obras vivas. Así que entonces ya es conversión. Creer, confianza y luego es conversión. Nos convertimos al Dios vivo, de donde andábamos. Y entonces aquí empieza a tomar forma lo que es ya la palabra fe. Sí, pero quiero atreverme a ir a un punto más. Libro de los Gálatas. Capítulo 5. Veintidós. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjese, la fe entonces se tiene también como un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, aquí ya cobra otra dimensión. Porque acá es creer, después es confiar, y después es acá como una unción, un poder más que se le asigna a la persona. ¿Nos puede leer nuevamente lo que, de la fe en Hebreos 11? De la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese nada más, empieza a narrar ahí la fe, pero después ya cuando está en esto, Conversión, confianza. por la fe creemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice el mundo? Que fue el Big Bang. Sí, y sin embargo está por encima esto, pero es que es la confianza, que es la certeza después de que se ha convertido la persona. Amén. Pero fíjese qué proceso tiene. Una definición que nos da la Escritura, pero que es bien tremenda de poder Como desarrollarse. decimos, es una palabra de 2 letras, pero Dios mío. Con un tremendo, con una tremenda Significado. amplitud y significado.
Y entonces cuando viene ya como un fruto del Espíritu Santo, ya es algo fácil, más. ¿no? Ya es como más. Y entonces ahí es lo que el Sí. Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque no se necesita tener una fe inmensa. ¿Cómo es un alfiler? Pequeñito. La cabecita. Una bolita. De un alfiler normal, no de aquellos que ya tienen un adornito como No, una no, es pelotita una negra. cabecita pequeña y su bien finito. De con ese su cuerpo. tamaño prácticamente es la semilla de mostaza. Y eso tenemos. Fíjese, sí. Yo estaba escuchando y estaban explicando que el Señor Jesucristo no se refería solamente al tamaño, porque decía, si fuera de esa manera, ninguno de nosotros llega a tener una fe aunque fuera de ese grano de mostaza, sino Es lo que estamos hablando. sino que decía que se refería a esa calidad de fe que la tuvieras sin titubear, que Sí. no era necesario que tuvieras una fe Tanta. tan grandota, pero que estuvieras bien convencido, bien firme en lo que estabas creyendo, y por eso es que ibas a ver esos resultados. Déjeme decirle un resultado de esto, hermano. Cuando llegues a ese concepto que estás teniendo, hermano Pastor Hermano, yo. Isaac, mira, es cuando sea esto, ¿Un fruto? el fruto del Espíritu. Y entonces es así, le ordenarás a eso, Isaac. Librarás, darás, Y entonces, caminarás por sobre ejemplo, las perdón, aguas. Estamos viendo que la fe es un fruto del Espíritu Santo y entonces los que no la desarrollemos, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo? Es que vamos ahí esto, Que sí está precisamente. está Mírenlo, ahí, pero el punto, es necesario tocarlo de esta manera, pero es que llevamos acá. Por eso es un rudimento, es una enseñanza básica. Es de la doctrina los primeros temas que se le debe de compartir al pueblo. Tu fe debe ser encaminada. Vean lo que sucedió con los tesalonicenses. De vuestra conversión al Dios vivo, porque antes erais llevados a los ídolos muertos. Dejaron aquello y se convirtieron al Dios vivo. ¿Sí? Y el tema va a conllevar en ese sentido. Entonces, hay un puente que nos une aquí. ¿Puedo borrar ya esto? Sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos lleva a Dios? ¿Qué es? Vamos a ver. Jesucristo. Aquí Sí, está que el le dio hombre. el nombre dado a los hombres. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay un puente para llegar a Dios. ¿Qué nos va a conllevar aquí? ¿Qué nos va a acercar a Dios? Este puente. ¿Cómo se llama ese puente? Ya lo dijiste. Eternidad, Jesucristo. Jesucristo. Ay, ya lo he dicho. Sí, sí, tú lo dijiste. Jesucristo. ¿Pero qué representa el Señor Jesucristo? El camino. El camino. Porque muchos saben de Él. Muchos saben de Él. Dice por ahí en Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la anuncian palabra paz de Dios. O de la las palabra. buenas nuevas de Jesús. de aquellos que dicen, Porque tu Dios, van llorando tu Dios y vive, cantando o tu Dios por reina. ¿Sí? Pero ¿qué van anunciando ellos? ¿Cuáles son sus buenas nuevas? Que Jesucristo. Jesucristo vino a darles vida, que Jesucristo es el camino al Padre, la reconciliación, la vida. Sí, todo Que eso. Jesucristo dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Ay, Déjenme llevar, Jesucristo. sí. Llegar hasta la cruz del Calvario. ¿Y qué hay en la cruz del Calvario? La sangre La sangre. ¿Y qué hace la sangre? limpia. ¿Y qué más hace? Compra. Perdona. ¿Qué más? Perdona, restaura. Sí. Y Amén. entonces, Sella, reivindica. déjenme volver. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvar. La salvación. Dimos como Todo ejemplos eso, para- hermano, ¿Qué sí. está pasando, Señor? a ti. El puente que une al hombre con Dios
es la salvación. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Creer. Así es. Con la fe. Por eso es un principio básico. ¿Sí? Jesucristo es el puente que nos conlleva a Dios, al Padre, por la salvación y por creer en Él. Porque también sé que hay un solo mediador, también se puede manejar ahí entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? Solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, todo en el reino de Dios, todo lleva un proceso. Lleva un proceso. ¿Somos salvos? Amén. Ya tenemos la salvación, Amén. pero se va perfeccionando. ¿Sí? Hasta llegar Dice a que esa cuando hasta llegue el esta Señor altura. Jesucristo en las nubes, ahí ya se perfecciona la salvación porque nos vamos a ir con Él. Pero mientras, como si estuviéramos así cavilando, se va perfeccionando. Usted la va haciendo esa salvación cada vez más fuerte, más firme, más segura. ¿Sí? La fe es algo similar precisamente porque empieza con creer y de ahí se va perfeccionando. Así que el tema de la fe en la Biblia es sumamente importante, ya que destaca el hecho de cómo el ser humano debe depositar su confianza en Dios. Más que simple creencia, la fe llega mucho más allá, porque la Escritura enseña que los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19. Entonces, la fe debe desarrollarse al punto de decirle a un monte que se pase de un lugar a otro y se moverá. ¿Cuál era la cita, perdón? Santiago, ¿qué? Santiago 2:19. Por eso les decía, les dijo el Señor Jesucristo, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a esto. ¿Quiere decir de qué? Que si ya empezaron a creer, se iba a ir desarrollando. Ahora, ¿cómo se fortalece la fe? ¿Por el oír? Por el oír. La palabra, y el de la palabra de oír Dios. de la palabra de Dios. Amén. Bien. Eso es la fe. Ahora, en el inconverso, en el mundo en general, la fe actúa para salvarlo, ya que le permite tener confianza en Dios. ¿Sí? De ahí no se va a mover, de ahí no nos vamos a mover. ¿Por qué? Dios me dijo que Él me iba a salvar. Ahí está firme, está creyéndole a Dios. Dios me dijo, sí pasan un montón de cosas, pero decir, Dios me dijo, y ahí está firme. Bien. Eso es tener confianza. ¿Sí? Su palabra y la salvación por medio del Señor Jesucristo. Creemos en el Señor, pero tenemos la palabra de Dios que al estar escudriñando nos va alimentando para fortalecer esto. Bien. Entonces, lo que poníamos aquí, la salvación se establece sobre el principio de la fe, porque la fe es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Entonces, la salvación se establece sobre el principio de la fe en contraste con las obras. Romanos 1:17, ¿qué dice? ¿Romanos qué? 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese nada más lo que estamos expresando. ¿Sí? La justicia se revela por la fe. En contraste con las obras. Dígame qué es la justicia como obra. La justicia. ¿O qué idea tiene? Se puede decir que es como hacer lo correcto.
Sí. Porque dice la escritura Como ser que equitativo por la también, fe ¿no? les fue contada por justicia. Entonces, ¿por qué? Porque creyeron y el creerles hacer lo correcto, lo que es bueno, lo que es Por bien. obras, sí. Ujú. ¿Y la injusticia qué es? Lo contrario. ¿Qué sería entonces lo contrario? A ver, se fue. La injusticia sería no creer, No creer, la incredulidad, la falta de no realizar acciones. ¿Sí? Por eso dice, la salvación se establece sobre el principio de la fe en contraste con las obras. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque aprendimos, nos enseñaron en aquellos años y decían que nuestras mejores obras, Son como lo que nosotros creemos que realizamos como un portento. Miren, dicen por allá, me viene a la mente lo siguiente. Una palabra es la beneficencia pública. La beneficencia pública. Punto número 2, ¿cómo se les llama a las personas que tienen un montón de dinero y de repente hacen buenas obras y lo reparten? Filántropos. Los filántropos. Hermano, si se tratara por obras, mire cuántas acciones hacen estos lugares. Sí. Pero en contraste con la escritura dice, si yo diera mi cuerpo para ofrecerlo en sacrificio, pero no tengo amor. Vengo a ser como el metal que resuena y el címbalo que resuena. Fíjese, entonces, O sea, nada más como ¿por qué? Porque aquí la misma salvación, el Señor Jesucristo mostró, porque Juan 3:16 nos dice ahí el tema esencial y principal, porque de tal manera murió. el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios, y por eso este sacrificio fue tan válido y tan valioso y grandioso para Dios y para nosotros, invaluable. Por eso las obras que se realizan en el mundo tienen muy poca validez. Pero hermanos, que pareciera que en la escritura, déjenme decirle esto, atreverme a decirle esto, que pareciera que en el juicio final, la gente que no aceptó esto va a ser conllevada. Por eso hay un libro que se llama el libro de las obras. Pero Sí. las obras vienen siendo como consecuencia o resultado En el de... pueblo cristiano, Por en el eso pueblo voy, de Dios. Porque si estamos viendo que dice Efesios que no es por obras, entonces ahí es donde de repente puede haber una controversia de decir, ¿es por obras o no es por obras? Cuando estamos hablando que hay un libro de obras. Pero es que en ese sentido la salvación no se da por lo que tú puedes Claro, es la hacer. salvación. Sabemos Sin que embargo, es por gracia. uno está en cierta manera, no sé si sea correcto decirlo, obligado a hacer buenas obras, pero que Dios las ha puesto para que recibamos una recompensa por lo que se está haciendo. ¿Sí? O sea, uno no hace las obras porque esas te van a salvar, sino porque uno pues es un mandamiento que Dios dejó. Hay un pasaje que me gustaría que lo buscaran, donde dice que las buenas obras que Dios ya puso de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Pero fíjese la diferencia. Las obras en las que Dios ya puso, Efesios 2:10. Efesios 2:10, en las que nosotros debemos de caminar. No sé si ahí va el comentario A ver. de que cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y que llegó una mujer y que rompió el alabastro, y que dice Judas que pues que había sido un desperdicio de perfume, que mejor hubiera sido que estuviera vendido, y entonces el Señor Jesús les dijo que a los pobres siempre los tendréis. Y alguien decía en un comentario, es que eso es para que uno pueda hacer las obras. Sí, 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 sí.
pero que Dios ya puso de antemano. Entonces, volvemos a esto mismo. En el inconverso, la fe actúa para salvarlo, ya que le permite tener confianza en Dios. Y entonces ahí empieza esto. Ya fue dirigido. El ejemplo que les ponía era de la iglesia de los tesalonicenses, que dice que se convirtieron de los ídolos muertos y pusieron su fe en el Dios vivo. Y eso es lo que nos pasó a muchos de nosotros. Vaya, en hogares cristianos evangélicos reciben esa bendición de ser encaminados ya. ¿Por qué? Porque los padres ya creyeron y se les está inculcando a ellos también. ¿Sí? Creo que ahí toma mucho sentido ese pasaje donde dice que bendición de Jehová son los hijos, algo así. Herencia de Jehová son los hijos. Eso. Gracias. Entonces, en el inconverso la fe actúa para salvarlo, ya que le permite tener confianza en Dios, su palabra y la salvación por medio del Señor Jesucristo. La salvación se establece sobre el principio de la fe en contraste con las obras y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? La fe actúa como un medio y no como un fin en la vida de una persona. La fe actúa como un medio a diferencia de ser un fin. ¿Cuándo sería un medio y cuándo sería un fin? ¿De qué? ¿De la fe? Sí. Por eso dice, la fe actúa como un medio y no como un fin en la vida de una persona. Porque como se explicó del fuentecito, un medio es lo que te va a conllevar a. Entonces, ¿para qué nos servirá la fe ya teniendo la salvación? Ya estamos encaminados, ya nos condujeron a Dios, ya nos dieron la dirección correcta. Ahí actúa como el medio, ¿para qué? Para poder sostenernos y mantenernos en Eso, lo que hemos creído. para vivir y para realizar las obras que Dios ya puso de antemano. Y entonces, cuando es el don de fe que nos habla como fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Además hay un don también, un don, y es un fruto también. Entonces ya actúa precisamente como este medio. ¿Sí? Y no, como decíamos, es que yo quisiera tener la fe como un granito de mostaza al menos. Pero vamos a ver, ¿para qué lo vamos a utilizar? Claro. Entonces, que Claro. es que, bueno, hubo un siervo de Dios que comentó eso. Y bueno, vamos a tener la fe, pero ¿en qué la vamos a utilizar? Sí. Porque a veces nada más va a ser para nuestro beneficio propio. No es que yo quiero, pero realmente el hecho de que estamos sabiendo que la fe es mantenernos en lo que queremos para tener el fin que es el Señor Jesucristo, llegar allá con Él, ¿no? Y pues muchas veces son intereses propios. Había un hermano, le estoy hablando de allá por el año de 1986. Había un hermano que tenía el don de fe. Le quiero decir esto, tenía el don de fe. Wow. Y entonces se realizó un campamento en un lugar que se llamaba Monte Elim. Era un lugar con mucho espacio de pasto, de árboles, en una zona alta por ahí en Guatemala. Y se hacía el campamento, ponían una carpa, pusieron una carpa. Y entonces el día estaba tranquilo, el día estaba bonito, soleado y demás. Pero como llegó una multitud muy grande de gente, Es un calorón. no, se levantó en la administración del pueblo, en la alabanza y después la administración de parte del Señor,
Alguien se levantó dando palabra de Dios y diciendo que Satanás se había levantado como león rugiente para destruir. Y terminando el servicio se soltó un airazo tremendo, ventarrones tan fuertes y demás, y derribó todo el derribó todo la lona. Pero y que se levanta el hermano al día siguiente porque tuvieron que medio acomodarlo por ahí. Y entonces soltó una palabra de fe. Y dijo, hermanos, no se preocupen, Satanás puede ser muy poderoso, pero declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que de aquí a un año, cuando usted venga aquí a otro retiro, ya no va a estar esto. Hermanos, al siguiente año estuvo techado. ¿Sí? El don de fe. Las obras que se realizan, que es para la gloria de Dios precisamente. Y le quiero decir eso que me consta porque al siguiente año volví a ir a ese lugar y por eso es que lo vimos. Entonces, de esa manera funciona la fe, pero lo que nos interesa, que es como un rudimento, como una enseñanza básica de la doctrina de Cristo, es que se debe de encauzar a las personas para que crean en el Dios vivo. ¿Sí? ¿Qué se debe de quitar en las personas cuando inician a creer en el Señor Jesucristo? Primeramente, ¿dónde tienen su confianza puesta? En los ídolos, en las imágenes. Porque su fe está desviada. ¿Sí? Y deben de ser conducidos al Dios vivo. ¿Sí? Y por eso es el mensaje de salvación. Creer en el Señor Jesucristo, la fe. De la fe en Dios, por eso es el tema. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo acerca a Dios. ¿Sí? Entonces, el fin es transportarlo a la presencia de Dios y gozar de las bendiciones descritas en la Biblia, como volver a una amistad preciosa con su Hacedor, iniciar un proceso de evolución en Jesucristo, y ser preparado para efectuar buenas obras, las que de antemano Dios preparó para nosotros. Entonces, en ese preciso momento, cuando ya tienes aquí la salvación y la fe ya depositada en Dios, la fe se convierte en un proceso que nos va a conllevar durante toda nuestra estancia aquí. ¿Sí? En la medida que ponemos la fe en práctica, en esa medida creceremos más y más. ¿Sí? Hay un pasaje en la Escritura que dice, en Dios haremos proezas. Hay un pasaje que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, las obras que hago, vosotros mismos las haréis. ¿Es Salmo 60:12? Salmo 60:12, en Dios haremos proezas. El otro es Juan 14:12. Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Fíjese. ¿Qué 60, perdón? Salmo 60:12. ¿Se da cuenta? 14, 12. Juan 14:12. Ok, gracias. Entonces, ya teniendo la fe en Dios, iniciamos un recorrido, iniciamos un caminar, iniciamos ese proceso. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un área donde servir a Dios. ¿Se imaginó estar usted donde está cuando creyó en el Señor Jesucristo? No. ¿Sí? Salmo 60:12. Salmo 60, 12. 12 o 12. 60:12.
O sea, hay tantas cosas que Dios ha puesto en nuestro caminar y que se van realizando por medio de la fe. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Hasta una perfección, hasta un encuentro con Él directamente. Pero en este proceso vamos a ir poniendo en práctica la palabra de Dios en la que hemos creído y vamos a ir creciendo en la fe más y más. Pero el punto principal es que ya nos trajeron a Dios, que ya nos sacaron del mundo, que ya nos sacaron de aquellas creencias vanas que teníamos para depositarla en el Dios vivo. Amén. Ahora, ¿por qué es importante la fe para salvación? Este es el punto inicial de aquí. ¿Sí? Porque la Biblia enseña que todo hombre es pecador. Aunque no lo crea. Es que el hecho de que no fuma, no toma, no hace nada, cosas, bueno, esa es la creencia que se tiene. Claro, ¿De sí. qué me va a perdonar Dios? Si no he hecho nada malo, no mato, no robo, no nada de eso, entonces Claro, se pero justifican para eso, ¿no? Pero mire, cuando obra el Espíritu Santo dice que Él redarguye el pecado. ¿Y cuál es el pecado en el cual nos metió? El pecado entró en el mundo por medio de Adán. ¿Sí? Y es universal. La palabra pecado tiene diversos términos usados en el Antiguo y Nuevo Testamento, como errar en el blanco, fallar desde el punto de vista de los requerimientos divinos, infracción, la intrusión de la voluntad propia en esfera de la autoridad divina, o en un desorden. O sea, la anarquía espiritual, la incredulidad, que es un insulto a la veracidad divina, y el pecado acarrea la muerte física y espiritual. El único remedio es la muerte de Cristo, la que se puede apropiar por medio de la fe en Dios. Amén. Pero aparte de la fe. Palabra fe, ¿qué significa? Viene de una raíz griega que es pistis. ¿Sí? Pero mire, a diferencia de lo que habíamos dicho en un principio, que es creer, confianza o demás así, es una firme persuasión. ¿Qué es persuasión? Persuasión, como convencer. Como cuando te dicen que te está persuadiendo, de que te está convenciendo, convencimiento sí. También puede ser, ¿no? Y otra es ¿qué? Una convicción basada en lo oído. Y es sinónimo de confianza, fiabilidad
fidelidad y certeza. Hermano Eunice, ¿qué es la certeza? Sí, pero es algo cierto. Viene de esa palabra, de algo cierto, de algo real. Por eso dice la certeza De lo que no se ve. de lo que no se ve. La convicción de lo Sí. que se espera. ¿Qué es la fidelidad, hermano? Mantenerse en lo que es. Es mantenerse en lo que es. ¿Qué es la fiabilidad, hermano Isa? Que se puede, que es seguro. Que es seguro. Y la confianza, pues es ya Lo la... mismo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso son sinónimos. Esto, una firme persuasión y una convicción basada en lo escuchado. Por eso decimos, la palabra de Dios dice. Viene por el oído. La palabra de Dios dice. Y por eso muchos han logrado una victoria en medio de una situación difícil, porque dicen, es que Dios dijo esto y Dios no puede mentir. Es que a mí me predicaron y a mí me enseñaron esto y está en la escritura. Dios dice esto. Eso es la certeza de lo que tenemos. Amén. Amén. Bueno, con esto nos gustaría dar por terminado ese tema. Es sumamente corto, pero entendiendo lo primero como La fe. que es cambiarnos de donde antes habíamos creído y dirigirlo Muertas. al Dios vivo, porque es un principio, porque es un rudimento de la doctrina del Señor. Amén. Les damos gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga.